Hola amigos, alguien me sugirió que hablara de cómo se desarrollan psicópatas y narcisistas por décadas, o dicho de otra forma, en diferentes etapas de su vida. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuáles son los cambios? Esta es una cuestión difícil de responder. No es tan fácil de responder, pero bueno, que me propongan que hable de estas cosas es un reto para mí y es bueno. Entonces voy a hablar de este tema. Bueno, tanto psicópatas como narcisistas son personas que, cuando su forma de ser solidifica, cristaliza, se fragua, se convierte en un tipo de personalidad estable, o en algunos casos personalidades, porque parece que fluctúan. Es un poco complicado, pero lo voy a intentar explicar ahora. Bueno, voy a intentar explicar algo que no es fácil, pero bueno, lo voy a intentar, ¿no? Antes he dicho personalidades, porque a veces parece que esta gente carezca de una personalidad fija. Es como si fueran distintas máscaras temporales, como si fueran estados temporales, como si tuvieran un yo fluido, camaleónico, adaptativo, pero que tiene una constante fija, que es ese mismo cambio. Y otra más, que es una especie de necesidad de estímulos externos, necesidad de control del ambiente, y además acompañado de una falta total de autorregulación, o sea, de censor interno. No tienen conciencia moral. Lo voy a explicar de forma más simple y más breve. Podríamos decir que la esencia básica de estas personas es un vacío insaciable que adopta o usa distintas presentaciones o máscaras. O dicho de otra forma, no hay una persona fija, lo que hay es un ser hambriento por debajo que es estable. Por eso siempre digo que son depredadores. Y esa hambre insaciable requiere primero matar el hastío, el aburrimiento que ellos sienten. Requiere vivir bien, o sea, si puede ser, trabajar poco y tener muchos recursos. De cualquier forma que sea posible, porque ellos no tienen ningún freno, ningún escrúpulo, por lo tanto cualquier cosa justifica el fin. O sea, también otro de sus metas es ser el centro de su obra, de su película. Ellos son los protagonistas. La vida para ellos solo tiene un protagonista y el resto somos objetos, personajes secundarios, peones que se pueden mover, usar, utilizar, descartar, depredar, parasitar. Y también esa ansia de control. Yo tengo que ser más fuerte que los demás. A mí nadie me va a joder. Yo soy el rey, yo soy la reina. Y de ahí viene esa sensación de superioridad que ellos sienten, especialmente cuando los planes les van saliendo bien. En el narcisista también hay una necesidad de reconocimiento, que los demás me reconozcan como especial, ¿no? Pero en general, todos ellos, narcisistas y psicópatas, además de esto, lo que buscan es cubrir sus necesidades básicas, que son estatus, dinero, diversión, sexo, en fin, bastante simple. Y en el desarrollo del psicópata o el narcisista voy a dejar en este vídeo, porque no es el tema de hoy, el tema de si se hacen o nacen así. Los que ya me conocéis ya sabéis lo que yo pienso. Ya sabéis que es un poco de ambas cosas. Está claro que muchos de ellos ya muestran indicios de su forma de ser en la niñez y acaban floreciendo, digamos, en su edad adulta o en la primera juventud o en la adolescencia. Y es inquietante, pero
y perturbador, pero no suele haber vuelta atrás, no suele haber retorno. Es una vía sin retorno. Conozco varias personas que en su edad adulta han pasado hacia el mal, pero no conozco ningún proceso al revés, al contrario, ninguna persona mala que se haya vuelto buena. No estoy diciendo que sea imposible, estoy diciendo que yo no he conocido ningún caso. En cambio sí he conocido bastantes al revés, del bien hacia el mal. Pero bueno, vamos al grano, lo que esta persona me pedía. Vamos a empezar hablando de los niños, de 0 a 10 años, ¿no? Bueno, 0 a 10 años, pongamos de 5 a 10 años, ¿no? Los psicópatas, algunos que ya tienen el potencial psicopático, ya lo muestran a esa edad tan temprana, tan tierna. Entonces puedes ver que ya tienen mucho de lo que tienen los adultos, pero de una forma menos sofisticada, más inocente. Entonces ya muestran frialdad, crueldad, ya son manipuladores, tramposos, mentirosos, taimados, sibilinos, tienen una pillería, una putería especial. Incorregibles, o sea, son niños muy duros que no parecen reaccionar bien ante el castigo. O sea, el castigo no les modifica la conducta, o lo hace muy poco. O sea, parecen refractarios a cualquier tipo de condicionamiento aversivo. O sea, son muy duros, se necesita mucha disciplina con ellos, ¿no? Incluso aunque sean muy pequeños, estos niños con potencial psicopático tienen una malicia que causa un shock cuando la ves. Y que incluso para una persona puede ser un adulto, para un adulto puede parecer incluso irritante, incómodo, desagradable, ¿no? Suelen ser niños también que ya, incluso dentro de sus capacidades, son falsos, son zalameros, son pelotas cuando les conviene, son mentirosos cuando les conviene, y ya tienen cierta capacidad manipulativa entre sus pares, con otros niños, y también lo intentan con adultos. Pero naturalmente les falta todavía desarrollarse, no tienen la misma inteligencia que un adulto y tienen esa cualidad inocente a veces, ¿no? En el caso del niño con potencial narcisista, sueles ver lo típico ya. O sea, son niños muy creídos, egoístas, un poco infantiles. Algunos son muy presumidos, un poco arrogantes, caprichosos. A veces son niños mimados. Bueno, pasemos ahora a la etapa de entre 10 y 20 años, ¿no? Aquí, estos adolescentes con potencial psicopático y que algunos ya se han convertido en psicópatas de pleno derecho, o sea, su forma de ser ya ha cristalizado. Algunos de ellos utilizan el sexo, son muy sexuales, porque están en una época en que todas las personas estamos plenos de energía sexual. Pero ellos suelen ser muy seductores, muy sexuales, muy promiscuos. Algunos de ellos son bastante, ya a esa edad tan joven, bastante depravados, o sea, pueden tener relaciones de todo tipo, orgías, tener relaciones sexuales con cualquier género, y también aprenden a usar el sexo como método de chantaje. Y bueno, en general también son promiscuos y de forma muy temprana. En general, estos chicos con potencial psicopático ya son un poco más sofisticados que los niños. Y muchos de ellos son líderes, o sea, saben cómo manipular, motivar, intimidar, tienen muchos más recursos y están aprendiéndolos, desarrollándolos para convertirse en los líderes de la manada. Y algunos de ellos
se vuelven antisociales, suelen ser muy conflictivos. O sea que puede haber delitos, peleas repetidas, etc., ¿no? Robos, fraudes, etc. Son chantajistas también. A veces incluso sus gamberradas les llevan ante la policía y el juez. No siempre, ¿eh? Ya en esta etapa ya muestran que se encaminan hacia las dos vías posibles, o sea, más antisocial o más integrado. Más antisocial tiende hacia el mundo de la delincuencia y el más integrado es mucho más manipulador, mucho más civilino. Eso sí, si los conoces y pasas mucho tiempo con ellos, si eres amigo, familia, creo que sí que hay algunas pistas que dan. Y algunas de ellas son la impresión de que tienen una falta de capacidad de sentir afecto, de crear vínculos y tampoco de asimilar valores o principios morales. El que ya va por el camino más integrado suele tener una imagen perfecta y suele ser ya incluso simpático, sabe cómo caer bien. En cambio el antisocial suele ser más bien ¿cómo se dice?, macho alfa o hembra alfa, en plan conflicto, intimidación, ¿no? En el caso de los chicos jóvenes con potencial narcisista, digamos que lo que se veía ya en su niñez ya se desarrolla. Entonces vemos a personas muy preocupadas por su estatus, por la visión que tienen los demás de ellos, por su imagen, por su aspecto físico, hoy en día por las redes sociales. También les gusta mucho presumir, les interesan mucho los logros de todo tipo, académicos, deportivos, lo que sea, conquistas. Algunos de ellos despiertan simpatía, tienen un grupo de admiradores, de pelotas, pero también despiertan muchas antipatías, porque suelen parecer arrogantes, creídos, caprichosos, y hay gente, algunos de sus compañeros no tienen buena imagen de ellos, o sea, les caen mal. En general son personas que ya muestran todo lo que es el repertorio narcisista para intentar captar la atención de los demás y la admiración de los demás. En las siguientes 2 décadas de la vida, entre los 20 años y los 40 aproximadamente, las personas están en plenitud, en su máximo potencial, máxima capacidad física y mental. Y ya tienen cierta experiencia en la vida también. Y bueno, cuando normalmente las personas tenemos más vigor, más salud, más belleza, más inteligencia, ¿no? Y también mayor actividad en el trabajo, con parejas, aventuras, etc., ¿no? Por lo tanto, tanto psicópatas como narcisistas en esta época están en plenitud y aquí están puliendo sus métodos para conseguir lo que quieren. Aquí el psicópata ya ha conseguido una adaptación mimética al medio, ya es un gran camaleón, ya sabe llevar las máscaras bien, sabe adaptarse al ambiente, sabe adaptarse a los cambios, hacer los ajustes necesarios, ¿no? Y ya en esta edad adulta ya llevan una doble vida, triple vida, ¿no? Llevan una vida convencional, en su trabajo, su pareja, que es una fachada, pero también suelen llevar otra vida oculta, donde está toda la diversión, donde está todos sus fraudes, todos sus engaños, sus aventuras sexuales, sus timos, etc. Y para el narcisista igual, es un periodo de vida más estable, porque hay menos riesgo para su autofantasía grandiosa, porque están en plenitud, todavía no están en decadencia. Y por lo tanto aquí es en la época en la que hay más búsqueda de combustible. Conocen a gente, la descartan, la sustituyen, etc.
están en su periodo de máxima actividad. En las siguientes 2 décadas de la vida, entre 40 y 60 años, más o menos sigue lo mismo, es un proceso de repetición crónica. Básicamente es lo que saben hacer y lo que les gusta hacer. Lo que pasa es que ellos con el paso del tiempo van aprendiendo, van mejorando el método. Como cualquier persona, los trucos se van puliendo y al final ya se convierten en parte de ti, es algo natural. Entonces en el psicópata es cierto que a esa edad ya empieza a haber primeros signos sutiles de hastío, de aburrimiento. Pueden aparecer problemas, ¿no? Que a veces son consecuencia de su pasado. Hay gente, antiguas víctimas, personas agraviadas que buscan venganza, por ejemplo, ¿no? O antiguos enemigos, ¿no? Aparecen problemas, ¿no? De todas formas, el psicópata, aunque tenga 50, 60 años, sigue llevando un estilo de vida que no es maduro. Ellos no maduran nunca y suelen cometer más meteduras de pata en esta época. Creo que también hay muchos que en este momento se aficionan a aplicaciones de citas, porno, etc. Clubs de swingers. En cuanto a los narcisistas, algo parecido. Lo que pasa que en esta etapa también empiezan a haber posibles crisis de identidad, ¿no? Y también momentos de soledad que ellos no pueden soportar, ¿no? Y también empiezan a preocuparse por algo muy importante para el narcisista, es el envejecimiento, el aspecto físico, ¿no? Entonces se obsesionan con el deporte, con la estética, con ser más seductores, ¿no? Con el estatus, con la ropa, en fin. Necesitan reafirmarse para asegurarse ante sí mismos de que siguen siendo atractivos, que siguen teniendo belleza, brillo, juventud. Y ya para acabar, de los 60 en adelante, el psicópata pierde fuelle, pierde energía, pierde vigor, pierde facultades, pero no pierde la capacidad de manipular y utiliza mucho más la manipulación en la intimidad. O sea, por ejemplo, hay ancianos que hacen la vida imposible a sus cuidadores, ¿no? Hay menos aventuras, hay menos conflictos así espectaculares, estrambóticos, de los que solían ser habituales en su juventud, ¿no? O sea, digamos que su actividad nociva, su virulencia está limitada por las propias carencias del envejecimiento, ¿no? Entonces, estas personas obtienen un placer cínico en jugar con las personas que tienen alrededor, familia, cuidadores, etc. Pero como he dicho antes, ya les falta la rapidez física y mental, el vigor, el atractivo, la energía, la juventud. La decadencia física va siempre en su contra. Por lo tanto, algunos de los psicópatas cuando envejecen suelen ser bastante cascarrabias, ¿no? Tener muy mal humor, ser desagradables, ¿no? Algunos lo intentan disimular más o menos, pero en general son cascarrabias, ¿eh? Y utilizan mucho el victimismo, siguen con las simulaciones, simulan que son víctimas de otras personas, que padecen enfermedades más graves de lo que son realmente. Les encanta utilizar el chantaje emocional. Algunos de ellos intentan, sobre todo los narcisistas, tener sexo con jóvenes, con gente más joven, ¿no? Naturalmente ahora las meteduras de patas son mucho más evidentes, ¿no? Porque ya no tienen la finura de la juventud, de cuando estaban en plenitud. Y por lo tanto, y después de muchos años, la gente que está alrededor ya empieza a ver sus máscaras, empieza a ver lo que hay detrás. Ya la máscara no es perfecta, ¿no? Se cae a menudo. Y otra cosa interesante, tanto en narcisistas como en psicópatas ancianos, es que están muy preocupados por su salud, se vuelven un poco hipocondríacos, ¿no?
y también les preocupa mucho tener que ser dependientes de otra gente. Los narcisistas especialmente entran en una crisis por la pérdida de atractivo y se vuelven muy quejicas, muy absorbentes con la gente que tienen alrededor, rabiosos, pero ambos, psicópatas y narcisistas, acaban a menudo en la soledad más absoluta, abandonados, porque no pasa siempre, pero a veces incluso su familia o amigos finalmente ya están hartos y se tienen que alejar. O incluso, y lo he visto a menudo, incluso los únicos o la única persona cercana que queda para cuidarlos, a veces llega a castigarlos de forma vengativa. Y naturalmente psicópatas y narcisistas acaban sus días solos e incluso si no están solos no reciben amor. Pero bueno, se lo han buscado, se lo han ganado a pulso. Es una muerte triste y yo creo que ellos la esperan, o sea, no esperan otra cosa.